El vínculo de los vivos con los muertos. Es nuestro estudio número 11. Vamos a buscar en Marcos 12, del 18 al 27, donde leemos: Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces, respondiendo, Jesús les dijo: ¿No erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Uno se asombraría que personas que estudian la Biblia sean materialistas. Pero esta era la realidad del grupo de los llamados saduceos en el Nuevo Testamento, los cuales adversaban a Jesús juntamente con los escribas y fariseos. Estos grupos estaban muy ocupados tratando de perjudicar al Señor. Muchas veces, incluso, a pesar de ser contrarios en cuanto a sus convicciones, se pusieron de acuerdo para atacar al Señor Jesús. Los saduceos no creían en ángeles ni en el mundo espiritual, ni mucho menos en la resurrección de los muertos. Mientras que los escribas y fariseos sí creían en todo eso. En el pasaje que nos sirve de base para nuestro estudio, en Marcos 12, 18 al 27, les tocó el turno a los saduceos para figurar entre los apandillados contra el maestro. La pregunta respecto de la supuesta muerte de cada uno de los maridos de esta pobre mujer tenía la única intención de tirar por el suelo la idea de la resurrección de los muertos. El tratamiento que Jesús hace de esta cuestión ante sus enemigos arroja mucha luz en relación a cuál es el vínculo que los vivos tienen con los muertos. En nuestro estudio veremos cuál es el límite de las relaciones entre los vivos y los muertos. Aprovecharemos para tratar aquí el tema del luto, una cuestión tan importante para los familiares y amigos a la hora de enfrentar la muerte. Y finalmente, hablaremos acerca de los peligros de indagar en el mundo de los muertos, que es lo mismo que indagar en el mundo espiritual. Veamos primero las relaciones familiares después que una persona ha fallecido, después de la muerte. Aquí nos vamos a referir estrictamente a las vinculaciones familiares después de la muerte. ¿Qué sucede con los vínculos conyugales y familiares después de la muerte? ¿Qué sucede con las relaciones entre padres e hijos y viceversa? ¿Qué sucede con las relaciones entre hermanos, etcétera?
En el caso que se le presenta a Jesús referente a la mujer a la que se le murieron sus 7 maridos, la pregunta de los saduceos es que ¿de quién será ella esposa en la otra vida? Ya hemos indicado que los saduceos no creían en la resurrección de los muertos y su único interés era demostrar que la resurrección era un mito. Notemos la falta de escrúpulos de los enemigos del Señor, que no desperdiciaban ninguna situación que les sirviera para entrampar al Señor Jesús. Debemos decir que los saduceos solo aceptaban del Antiguo Testamento el Pentateuco, así que hacen referencia a la ley del levirato, en la que se ordena que si un hombre moría sin dejar hijos, su hermano o pariente más cercano debía casarse con la viuda y tener con ella descendencia, para que así dicha descendencia fuera contada como si fuera familia del difunto. Dice la Escritura: cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con un hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Eso está en Deuteronomio 25, versículo 5. Así que el cuñado debía casarse con la viuda, consumando así el matrimonio levirático. Y la respuesta de Jesús es totalmente inesperada para ellos, puesto que su ignorancia respecto del mundo espiritual era tremendamente abismal. Dice la Escritura: entonces respondiendo Jesús les dijo: ¿no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Marcos 12, 24 y 25. Bueno, de aquí se desprenden varias verdades interesantes respecto de las relaciones familiares después de la muerte. Jesús dice que las relaciones conyugales es un asunto vigente solamente durante la vida terrenal. O sea, el vínculo matrimonial se rompe con la muerte. Por lo tanto, la mujer no será esposa de ninguno de los 7. Esta explicación dada por Jesús en este pasaje nos lleva a considerar la posibilidad de que entonces los vínculos familiares de forma general desaparecen con la muerte. O sea, nuestros padres ya no serán nuestros padres, nuestros hermanos tampoco lo serán más, porque con la muerte se rompe el vínculo consanguíneo. Vamos a analizar el siguiente texto de la Biblia respecto de la despedida de Jesús ante su madre en la cruz. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Juan 19, versículos 26 y 27. Notemos que aparte de que Jesús indudablemente estaba encomendando el cuidado de su madre al fiel discípulo Juan, cosa esta que es una nota de gran abnegación y no se puede esperar menos del Señor, creemos que Jesús estaba estableciendo que el vínculo familiar de madre a hijo y viceversa entre él y su madre se rompería con su muerte, pues él pasaba a ser lo que siempre ha sido, el unigénito Hijo del Padre. Juan 1:18. De aquí y del pasaje donde Jesús responde a los saduceos respecto de la mujer que se casó 7 veces, podemos inferir que los vínculos familiares desaparecen con la muerte. Esto quiere decir que el vínculo consanguíneo se rompe cuando pasamos a la otra vida y que seremos, como dice el Señor, como los ángeles. O sea, que todos pasaremos a ser hijos de Dios después de la resurrección.
teniendo las características de seres regenerados, completamente diferentes, incorruptibles e inmortales, como nos lo refiere claramente Lucas. Lo dice de esta manera. Entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Lucas 20, versículos 34 al 36. Bueno, esto no quiere decir que no recordaremos quiénes eran nuestros padres, que no recordaremos quiénes eran nuestros hermanos, pues con la muerte no perdemos la memoria. El que muere es consciente, como hemos enseñado, de los hechos del pasado y es consciente de su estado presente. Cosa esta que vemos en la historia del rico y Lázaro. Pero el hecho de recordar nuestra vida en la tierra no será un problema, pues Dios se encargará de poner cada cosa en su lugar. El Señor culmina aplastando los infelices argumentos de los incrédulos saduceos, demostrando la realidad de la resurrección expresada en los textos del propio Pentateuco, citando a Éxodo capítulo 3, versículo 6. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Marcos 12, 26 y 27. Bien, vamos a ver ahora el proceso del duelo como hemos prometido. ¿Cómo habrá sido para la mujer 7 veces viuda de nuestro pasaje bíblico en el hipotético caso de que haya sido verdad la historia narrada por los enemigos de Jesús? ¿Cuántas veces tuvo ella que enfrentarse con el fantasma de la muerte, ya que sus 7 maridos fallecieron? En verdad que no es fácil separarse de alguien con quien uno se ha relacionado toda su vida. Es como cuando alguien se va de viaje a un lugar muy lejano. Nos llenamos de gran tristeza porque pensamos en la distancia que nos separará y en el tiempo que no veremos a esa persona junto a nosotros. Incluso a pesar de que los adelantos tecnológicos hoy nos mantienen más cerca que nunca a través de las redes sociales, pero hay algo que no podemos experimentar cuando nuestros seres amados se encuentran lejos, y es el poder palparlos y abrazarlos. Imagínense entonces lo que será la separación de la muerte. El ser humano, en sentido general, se resiste a la idea de la muerte, y esto es porque no fuimos hechos para morir. La muerte es la consecuencia por causa del pecado, nos dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6, 23. Así que desprendernos de nuestros seres queridos a la hora de la muerte requiere de un proceso que denominamos duelo. En unos, ese duelo es más largo que en otros, pues cada persona es diferente de otra. El dolor no es el mismo en todas las personas, y algunos necesitan más tiempo para sanar. Con la ayuda de los familiares, con la ayuda de los amigos, con la ayuda de los terapeutas psicológicos, con la ayuda de la consejería pastoral, las personas pueden ir superando la pérdida de sus seres amados e irse adaptando a la vida normal. Esto es algo que requiere mucha paciencia, que requiere mucho amor. Para tener éxito en este aspecto se requiere buscar la ayuda necesaria y estar abiertos a recibir todo tipo de apoyo emocional de parte de las personas idóneas. Durante el duelo, la persona pasa por diferentes etapas que han sido identificadas ya de manera científica.
Primeramente está la etapa de la negación. Es un tiempo durante el cual nos parece increíble todo lo que está pasando. Quisiéramos que no fuera verdad y nos negamos a aceptar la realidad. Después viene la etapa de la ira, producto de los sentimientos de impotencia que provoca la partida de un ser amado. Las personas necesitan superar adecuadamente esta etapa para poder desprenderse de manera correcta de la persona fallecida. Una tercera etapa del duelo es lo que se denomina como negociación, en la que empezamos a considerar la idea de aceptar la realidad. Durante este tiempo la persona comienza a buscar maneras como poder compensar esa pérdida. En cuarto lugar, se encuentra la etapa de la depresión, un periodo durante el cual, a pesar de estar considerando la idea de aceptar la realidad, de pronto nos asaltan los pensamientos de nostalgia y viene la pena. Una pena que puede embargarnos durante este tiempo. Pero es necesario que pasemos por esta experiencia frustrante para que podamos entender que a pesar del dolor debemos continuar con nuestra vida. Finalmente se presenta la aceptación, en la que hay una combinación de calma y comprensión, tanto de manera racional como de manera emocional. Es aquí donde tenemos que llegar a la conclusión de que la muerte es una situación inherente al ser humano. Cuando se falla en algunas de estas etapas y no es posible superar el duelo, entonces es necesario acudir a la ayuda de un profesional de la salud mental. Y esto incluye aún a aquellos que han puesto toda su confianza en Dios. Recuerde que Dios puede usar al médico para ayudarle a superar situaciones complicadas en su vida. Dios puede hacer milagros a través de ellos. De todos modos, no olvidemos poner todas nuestras cargas sobre el Señor, el cual nos ha dado mandamiento al respecto. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11, versículos 28 al 30. Finalmente, hablemos acerca de la comunicación con los muertos. Una vez que una persona ha fallecido, ya no tiene ninguna relación con los vivos. Muchas personas, en su desesperación por tener algún tipo de comunicación con sus seres queridos que han partido, son víctimas de la manipulación y el engaño. Todo el que se dedica a este tipo de prácticas ocultas transgrede los mandamientos bíblicos que condenan todo intento de comunicarse con los muertos. En ese mundo del engaño existen los charlatanes que solo buscan aprovecharse de la circunstancia de vulnerabilidad por la que pasa una persona frente al panorama de la muerte. Pero no hay dudas de que existe un mundo espiritual de maldad que en verdad opera de manera muy efectiva y activa, según nos dice Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 12. La Biblia condena la práctica de consultar a los muertos. Así lo dice la Escritura. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 al 12. La Biblia nos cuenta el caso del rey Saúl, quien consultó a una adivina y esto le fue de grande ruina en su vida. Así dice la Escritura.
Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Primer libro de Crónicas, capítulo 10, versículos 13 y 14. Fíjese que la historia del rico y Lázaro que relató Jesús en Lucas 16, 19 al 31 es la que mejor nos ilustra la imposibilidad de que los muertos se puedan comunicar con los vivos. Naturalmente estamos hablando de la enseñanza bíblica, que es la palabra de Dios. Y como vemos en esta historia, ni siquiera los muertos que están en el Hades se pueden comunicar con los muertos que están en el paraíso y viceversa. Dice así: además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Lucas 16, 26. Y si eso es así en el mundo espiritual mismo, mucho menos se podrá un muerto comunicar con una persona viva aquí en la tierra. Los muertos están bajo el estricto control de Dios. Ellos no pueden ir a donde ellos quieran. Ellos no pueden hacer lo que ellos quieran. Así que la supuesta comunicación con los muertos es una trampa del diablo para mantener a las personas en ignorancia. En esta parábola del rico y Lázaro vemos que es imposible también que los muertos puedan tener contacto con los vivos. Cuando el rico le pide a Abraham que envíe a Lázaro a la tierra para que le predique a su familia, esta es la respuesta que recibe. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Lucas capítulo 16, versículo 31. Debemos entender que las cosas no son como uno quiere que sean, sino que las cosas son como Dios ha determinado que sean. Si una persona insiste en querer comunicarse con sus seres queridos que han muerto, entonces está faltándole a Dios y recibirá su justo castigo. Lo mejor es resignarnos a la voluntad de Dios. Que Dios le bendiga.